Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión profunda. Oh, sí. Esta vez nos adentramos en los misterios que rodean a las antiguas civilizaciones. Me encanta este tema. Nuestro punto de partida es el libro Grandes Misterios del Pasado, de Tomás Martínez Rodríguez. Ah, sí, ya lo he oído mencionar. Y les advierto, prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre la historia. Suena intenso. Este libro propone una verdadera revolución científica al desafiar la narrativa tradicional de la evolución. Revolución científica. Eso suena interesante. Cuéntame más. Bueno, pues el libro nos presenta la historia de la humanidad como un rompecabezas con piezas faltantes. Un rompecabezas con piezas faltantes. Exactamente. Me gusta esa analogía. Y uno de los mayores misterios, sin duda, es nuestro propio origen. ¿De dónde venimos realmente? La pregunta del millón. Exacto. Empecemos con ese famoso eslabón perdido, Ah, sí. que tanto ha intrigado a los científicos. El eslabón perdido. El libro nos habla del procónsul, un primate que desapareció del registro fósil hace la friolera de 14 millones de años. 14 millones de años. Y de repente reaparece mucho más evolucionado. ¿Cómo? ¿Qué pasó durante ese tiempo? No puede ser. ¿Cómo se dio esa transformación? Es un misterio total. Esa es la pregunta del millón. Sí. Y la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva. Vaya. De hecho, hasta la transición del Homo erectus al humano moderno Ajá. sigue siendo un tema de debate. Claro. Y para añadir más misterio, recordemos el caso del hombre de Piltdown, Ah, sí, el hombre de Piltdown. un fraude científico que nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que recibimos. ¡Qué barbaridad! Es increíble cómo un cráneo humano y una mandíbula de orangután pudieron engañar a tantos expertos durante años. Es increíble, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso sobre la búsqueda de la verdad? Pues nos dice que la ciencia, aunque busca la verdad, no es infalible. A veces se equivoca y es a través de la crítica Claro. y el análisis que se va corrigiendo a sí misma. Es un proceso constante. Exacto. Y hablando de reevaluar, lo que creíamos saber el estudio del ADN mitocondrial ha revolucionado nuestra comprensión de los neandertales. Así los neandertales. Ahora sabemos que no fueron nuestros ancestros directos, ¿En serio? sino una especie aparte que coexistió con nosotros. Interesante. Imaginan compartir el mundo con otra especie humana inteligente. Sería fascinante. Sería fascinante, aunque quizá un poco intimidante. Y sí, un poco sí. Pero dejando a un lado la evolución, el libro nos lleva a otro tema que me apasiona. Ah, sí. Wow. La astronomía en las antiguas civilizaciones. Ah, la astronomía. ¿Cómo veían el cielo nuestros ancestros? Buena pregunta. Para las sociedades prehistóricas, el cielo no era solo un espectáculo, Ajá. era un libro abierto lleno de significado religioso. Tenía una conexión muy profunda Exactamente. con el cosmos. Y si hablamos de astronomía antigua, no podemos ignorar Stonehenge. Stonehenge. Esa maravilla megalítica en Inglaterra que parece salida de una película de fantasía. Es un lugar increíble. Pero hay mucho más que admirar, ¿verdad? Absolutamente. Las investigaciones sugieren que Stonehenge no era solo un monumento, No. sino una especie de computadora megalítica construida con una precisión matemática asombrosa. ¿Computadora megalítica? Imagínate planificar y construir algo así durante miles de años. Miles de años. Y lo más sorprendente es que lo que vemos hoy es solo una reconstrucción. ¿En serio? La estructura original podría haber sido completamente diferente. Es increíble pensar en el conocimiento y la dedicación que se necesitaron para construir algo tan complejo. Increíble, ¿verdad? Y hablando de construcciones impresionantes, ¿qué me dices de las líneas de Nazca en Perú? Ah, las líneas de Nazca. Esas figuras gigantescas que solo se aprecian desde el aire. Un misterio total. ¿Cómo las hicieron? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué servían? Las líneas de Nazca son un enigma que nos deja con más preguntas que respuestas. Algunas teorías sugieren que estaban relacionadas con la astronomía, mientras que otras proponen que eran caminos ceremoniales. Interesante. Lo interesante es que un investigador llamado Ventura ¿Sí? logró reproducir algunas de las figuras utilizando solo herramientas y técnicas disponibles para la cultura nazca. ¿En serio? Tacas puertas y eso. Interesante. Demostró que no se necesita tecnología avanzada para crear algo grandioso. Es realmente inspirador. Me recuerda que la creatividad humana no tiene límites. Totalmente de acuerdo. Pero volviendo al cielo, ¿qué hay del geoglifo del candelabro? ¡Ay, candelabro! Es cierto que su forma peculiar ha dado lugar a la teoría de que podría representar un cometa. Exactamente. La forma del candelabro, junto con su ubicación cerca de la costa, ha llevado a algunos investigadores a proponer que servía como una señal para navegantes. Ajá.
y que su forma de cometa podría estar relacionada con algún evento astronómico importante. La conexión de las culturas antiguas con el cielo es innegable. Sin duda. Y eso nos lleva a otro tema fascinante. Los OPARTs, u objetos fuera de lugar. Ah, los OPAR. He oído hablar de ellos, pero explícame para quienes no sepan de qué se trata. Los OPARTs son objetos que, por su complejidad de tecnología, parecen demasiado avanzados para la época en la que supuestamente fueron creados. O sea que no deberían existir. Exacto, son como piezas de un rompecabezas que no encajan en la imagen que tenemos de la historia. Un ejemplo que me fascina es la huella fosilizada de un zapato en Nevada, Un zapato. que data del periodo Triásico, ¿En serio? millones de años antes de que supuestamente aparecieron los humanos. Un zapato en la era de los dinosaurios. Increíble, ¿no? Eso sí que desafía nuestra comprensión del pasado. Totalmente. ¿Y qué me dices del pájaro de la tumba de Saqqara en Egipto? Ah, sí, pájaro de Saqqara. ¿Es cierto que algunos creen que podría ser un modelo de una máquina voladora? Sí, su forma aerodinámica ha llevado a algunos a especular que podría ser algo más que una simple figura de pájaro. Y hay muchos otros objetos intrigantes como el disco del príncipe Sabú, el mecanismo de anticitera, que ya hablaremos más adelante. De acuerdo. El pilar de hierro inoxidable de Delhi. Sí, Y el artefacto de Coso. interesante. Todos ellos sugieren capacidades tecnológicas que no deberían haber existido en sus respectivos contextos históricos. Es como si el pasado nos estuviera diciendo, esperen, hay mucho más de lo que creen. Exactamente. Es realmente emocionante. Y estos objetos nos llevan a una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Estuvimos solos? ¿Hubo contacto con civilizaciones extraterrestres en el pasado? Esa es una pregunta que nos adentra en un territorio aún más misterioso. Sin duda. Y precisamente el libro de Tomás Martínez Rodríguez explora esa posibilidad, analizando antiguos mitos y leyendas que podrían ser registros de encuentros con seres de otros mundos. Me encanta. Hablemos de eso. ¿Qué tipo de mitos y leyendas sugieren un contacto extraterrestre? Bueno, muchas culturas hablan de dioses instructores. Dioses instructores. Seres con conocimientos avanzados que llegaron del cielo, compartieron su sabiduría con los humanos. Entiendo. Por ejemplo, los vimanas, esas increíbles máquinas voladoras descritas en los textos hindúes con capacidades que superan incluso la tecnología moderna. Rimanas. O el manuscrito tibetano de Disan, que habla de una quinta raza guiada por reyes divinos. Una quinta raza. Y no olvidemos a la tribu Dogon y su conocimiento detallado del sistema estelar de Sirio, Así los Dogon. incluyendo la existencia de una estrella enana blanca Sirio B mucho antes de que fuera descubierta por la ciencia moderna. Es fascinante. Si conectamos estos relatos con la evidencia de los OPARTs, la idea de un contacto extraterrestre en el pasado no parece tan descabellada. Exacto, abre un abanico de posibilidades que nos invitan a repensar nuestro lugar en el cosmos. Es increíble cómo todos estos temas se conectan. Sí, ¿verdad? Y hablando de replantearnos lo que sabemos, hay otro tema que me gustaría abordar. Así. La historia de la humanidad no solo está marcada por posibles visitas extraterrestres, sino también por eventos catastróficos que han moldeado nuestro planeta y nuestra civilización. Tiene sentido. Y aquí es donde entramos en un tema que conecta a culturas de todo el mundo. ¿A qué te refieres? Los mitos sobre diluvios universales. A los diluvios. Es increíble cómo la historia de un diluvio universal se repite en tantas culturas diferentes. Es cierto. La Biblia, la mitología sumeria babilónica, griega e india. Impresionante. Todas hablan de una gran inundación que arrasó la tierra. ¿A qué crees que se debe esa coincidencia? Es una pregunta intrigante. Lo fascinante es que la evidencia geológica parece respaldar la idea de que catástrofes globales han ocurrido en el pasado. Espera, ¿hay pruebas científicas de que realmente hubo un diluvio universal? No exactamente un diluvio universal como se escribe en los mitos, pero sí hay evidencia de eventos catastróficos que podrían haber dado origen a estas historias. Ya veo. Por ejemplo, el análisis de sedimentos marinos indica que hace unos 11.500 años se produjo un gran calentamiento del océano Atlántico, Ajá, lo que podría haber provocado un aumento significativo del nivel del mar. entiendo. ¿Y este evento tiene alguna relación con los mitos sobre diluvios? Bueno, ese evento coincide con el periodo en el que la tradición egipcia citó un gran cataclismo que habría arrasado la Atlántida. Atlántida, esa legendaria civilización que se supone que desapareció bajo las aguas, que es que realmente existió. Aunque no hay pruebas arqueológicas concluyentes de su existencia, los mitos y la evidencia geológica sugieren que algo extraordinario ocurrió en ese periodo. Es como si el pasado nos estuviera lanzando pistas, fragmentos de una historia que aún no hemos logrado reconstruir por completo.
¿Qué otras catástrofes del pasado podrían haber inspirado estos mitos? Bueno, algunos investigadores creen que la Tierra ha experimentado ciclos de catástrofes globales, eventos que han reconfigurado la faz del planeta y borrado civilizaciones enteras. Civilizaciones enteras. Uno de los eventos más estudiados es el impacto de un asteroide o cometa en la Tierra hace unos 12.800 años, conocido como la hipótesis del impacto del Younger Dryas. El Younger Dryas. Este impacto, según algunos científicos, habría provocado incendios masivos, tsunamis, un enfriamiento global repentino y la extinción de varias especies de megafauna. Es una teoría fascinante, aunque también un poco aterradora. ¿Podrían estas catástrofes cíclicas explicar las lagunas en nuestro conocimiento del pasado? Podríamos haber olvidado más de lo que sabemos. Esa es una pregunta que nos lleva a la segunda parte de nuestra inmersión. Exacto, la idea de que la historia no es un camino recto hacia el progreso, sino un ciclo de avances y retrocesos, de conocimiento perdido y redescubierto. Es como si la historia fuera una espiral. Sí, una espiral que a veces nos lleva hacia arriba y a veces nos hace retroceder. Y en esos retrocesos, ¿qué perdemos? ¿Qué sabiduría podrían haber poseído las antiguas civilizaciones que nosotros hemos olvidado? Esa es la gran pregunta. El libro menciona algunos objetos y estructuras que parecen apuntar en esa dirección. Ah, sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Tomemos como ejemplo el pilar de hierro inoxidable de Delhi, en la India, construido hace más de 1000 años. Este pilar ha resistido la corrosión del tiempo, Ya veo. desafiando nuestra comprensión de la metalurgia antigua. ¿Cómo es posible que no se oxide? Es un enigma. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido incluso un antiguo instrumento astronómico. Un instrumento astronómico de hierro inoxidable. ¿Qué tipo de tecnología se necesitaría para algo así? Es un misterio. Y si hablamos de tecnología antigua e inexplicable, no podemos olvidar el mecanismo de Anticitera, ese dispositivo encontrado en un naufragio griego que data del siglo Irafiso. Había oído hablar de él, pero no recuerdo bien qué era. ¿Puedes refrescarme la memoria? Claro, el mecanismo de Anticitera es un complejo sistema de engranajes que podía predecir las posiciones del Sol, la Luna y los planetas, así como eclipses y otros eventos astronómicos. Increíble. Su sofisticación es tal que ha desconcertado a los científicos durante décadas. Décadas. Es como si hubieran tenido un ordenador astronómico hace más de 2000 años. Es realmente asombroso. ¿Y qué hay del artefacto de Coso? Ese objeto encontrado en California que parece ser una bujía moderna encapsulada en una roca de millones de años. El artefacto de Coso, otro gran misterio. ¿Cómo es posible que algo así exista? Esa es la pregunta del millón. Algunos sugieren que podría ser evidencia de una civilización tecnológicamente avanzada que existió mucho antes de lo que creemos. Una civilización antigua con tecnología avanzada. O incluso de viajeros del tiempo o algún fenómeno desconocido que transportó ese objeto al pasado. Viajeros del tiempo. Es un misterio que nos obliga a considerar posibilidades que están fuera de nuestra comprensión actual. Es fascinante cómo estos objetos nos desafían a replantearnos lo que creíamos saber sobre el pasado. Totalmente de acuerdo. Nos obligan a ampliar nuestra visión del mundo y de lo que es posible. Y hablando de construcciones asombrosas, no podemos dejar de mencionar las pirámides de Egipto. Ah, las pirámides. Esas monumentales estructuras que han fascinado a la humanidad durante siglos. Sin duda. ¿Qué misterios esconden? Para empezar, su construcción en sí misma es un enigma. ¿A qué te refieres? ¿Cómo lograron los antiguos egipcios transportar y colocar bloques de piedra de toneladas de peso con tanta precisión? Es cierto. Siempre me he preguntado eso. Se han propuesto diversas teorías, desde el uso de rampas y rodillos hasta técnicas de levitación sonora. He oído hablar de teorías que hablan del uso de sonido o vibraciones para mover las piedras. ¿Crees que es posible? Es una posibilidad intrigante, aunque aún no se ha demostrado de forma concluyente. Y además de su construcción, las pirámides también están rodeadas de una aura de misterio debido a su posible función. Si bien la teoría más aceptada es que eran tumbas para los faraones. Sí, eso es lo que siempre nos han dicho. Hay otras que sugieren que podrían haber sido templos observatorios astronómicos o incluso dispositivos para generar energía. Generar energía. Las pirámides como centrales eléctricas. Eso suena a ciencia ficción. Lo sé, pero algunos investigadores creen que la forma piramidal, junto con los materiales utilizados en su construcción, podría haber creado un campo energético especial. Sería increíble descubrir que esas estructuras milenarias albergan secretos que aún no comprendemos. Sería un descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión del pasado. Y hablando de secretos, el libro de Tomás Martínez Rodríguez nos introduce en el fascinante mundo del libro de Enoc, un antiguo texto que fue excluido de la Biblia. Así el libro de Enoc. Pero que contiene información asombrosa sobre el pasado de la humanidad. Un libro lleno de misterios.
¿Qué lo hace tan especial? ¿Por qué crees que fue excluido de la Biblia? Bueno, el libro de Enoch presenta una visión del mundo que algunos consideraron herética en su momento. Habla de la interacción de ángeles con humanos, Ángeles con humanos. de la rebelión de estos ángeles y de un conocimiento prohibido que fue transmitido a la humanidad. Suena como una historia de ciencia ficción. Su contenido es tan complejo y a veces contradictorio que ha generado debate durante siglos. Y veo suena como una lectura fascinante. ¿Qué tipo de información podemos encontrar en el libro de Enoch? Por ejemplo, contiene información astronómica que parece ser demasiado avanzada para la época en la que se cree que fue escrito. Habla de la precesión de los equinoccios, un fenómeno astronómico que tarda miles de años en completarse. La precesión de los equinoccios. También describe con precisión el movimiento del Sol y la Luna a través del zodiaco, Impresionante. así como la existencia de estrellas binarias y otros cuerpos celestes que no fueron descubiertos por la ciencia moderna hasta siglos después. Es como si el libro de Enoch fuera una ventana a un conocimiento ancestral que se ha perdido con el tiempo. ¿Hay algo más que destaque en este libro? Sí, el libro de Enoch también describe la llegada de seres llamados vigilantes que descendieron del cielo y se aparearon con mujeres humanas, Vigilantes. engendrando una raza de gigantes. Gigantes. Como los que aparecen en la mitología griega. Exactamente. La idea de una raza de gigantes aparece en muchos mitos y leyendas de diferentes culturas, Es cierto. y el libro de Enoch podría ser una fuente histórica para estas historias. Es asombroso cómo este libro conecta con tantos temas que hemos estado explorando: el origen de la humanidad, los antiguos conocimientos astronómicos, la posibilidad de contacto con seres de otros mundos, las catástrofes del pasado. El libro de Enoch es un texto que nos invita a cuestionar lo que creíamos saber y a explorar nuevas posibilidades. Nos recuerda que la historia está llena de misterios y que aún queda mucho por descubrir. Y eso es lo que hace que el estudio del pasado sea tan apasionante. Siempre hay nuevas preguntas, que hacer nuevas pistas, que seguir nuevas historias, que contar. Exactamente. Y a medida que profundizamos en estos misterios nos encontramos con una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser humano? ¿Cuál es nuestro lugar en este vasto universo? ¿Y qué podemos aprender del pasado para construir un futuro mejor? Esas son preguntas que nos acompañarán en la última parte de nuestra inmersión. Es fascinante cómo al mirar hacia atrás a todo lo que hemos explorado en esta inmersión podemos ver un patrón recurrente. Un patrón. La idea de que el conocimiento y la tecnología no siempre avanzan en línea recta. Ya veo. Hay momentos de auge donde el conocimiento florece y momentos de oscuridad donde se pierde o se olvida. Es como si la civilización humana respirara, Sí. con ciclos de expansión y contracción. Exacto. ¿Qué es que podríamos haber olvidado más de lo que sabemos sobre nuestro propio pasado? Es una pregunta que nos invita a la humildad. El libro de Tomás Martínez Rodríguez nos recuerda que la historia no es un libro cerrado. Constantemente se descubren nuevas evidencias que desafían lo que creímos saber. Y a veces esas nuevas evidencias provienen de lugares inesperados, como las tradiciones orales de culturas ancestrales. Totalmente de acuerdo. El conocimiento no se encuentra solo en libros y museos. Las historias que han pasado de generación en generación, aunque a veces parezcan mitos o leyendas, pueden contener pistas valiosas sobre el pasado. Como la historia de la tribu Dogon y su conocimiento de Sirio B. Exactamente. ¿Cómo pudieron saber de la existencia de esa estrella mucho antes de que la ciencia moderna la descubriera? Es un misterio que aún no tiene una respuesta definitiva. Algunos creen que los Dogons podrían haber recibido esa información de viajeros o astrónomos de otras culturas, pero otros sugieren que la explicación podría ser más extraordinaria, apuntando a un posible contacto con seres de Sirio. Es una idea fascinante, aunque también un poco inquietante. Si consideramos la evidencia de objetos inexplicables como el mecanismo de Anticitera o el pilar de hierro inoxidable de Delhi, la posibilidad de un contacto con otras civilizaciones en el pasado se vuelve más intrigante. Exacto. Nos obliga a ampliar nuestra perspectiva y a considerar que tal vez no estamos solos en el universo y que quizás otras civilizaciones han recorrido un camino similar a nuestro culturas, enfrentando sus propios desafíos y dejando atrás sus propios legados. Es una idea que abre un sinfín de preguntas sobre nuestro lugar en el cosmos. Y hablando de legados, y las antiguas civilizaciones poseían conocimientos que nosotros hemos olvidado, ¿cómo podemos recuperar esa sabiduría perdida? Creo que la clave está en la interdisciplinariedad. No podemos limitarnos a una sola disciplina como la arqueología o la historia. Necesitamos integrar conocimientos de la astronomía, la antropología, la lingüística, la mitología, incluso la física y la química. Es como si tuviéramos que armar un rompecabezas gigante utilizando piezas de diferentes campos del conocimiento. Exactamente. Y en esa búsqueda es fundamental mantener la mente abierta a nuevas posibilidades sin dejar de lado el rigor científico y el pensamiento crítico. Es un equilibrio delicado, pero esencial si queremos avanzar en la comprensión de los grandes misterios del pasado.
Y al final, quizás el mayor misterio no sea lo que ocurrió en el pasado, sino lo que aún nos queda por descubrir. Sin duda, la búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin. Y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. ¿Y a dónde vamos? Porque al final el estudio del pasado no se trata solo de comprender de dónde venimos, sino también de aprender de nuestros errores y construir un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. El pasado es un maestro sabio y lleno de lecciones que podemos aplicar a nuestro presente y a nuestro futuro. Bueno, ha sido una inmersión fascinante, llena de misterios, preguntas sin respuestas y posibilidades increíbles. El placer ha sido mío. Y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los misterios del pasado. No olviden dejarnos sus comentarios, darle like al canal y suscribirse para más contenido. Hasta la próxima.